Guerra Fría. Origen. Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el corazón de Europa volvió a resonar los tambores de la guerra. Los dos grandes bloques que habían firmado una alianza para combatir a la Alemania nazi y la Italia fascista evidenciaron rápidamente que su visión del mundo era antagónica e irreconciliable, y comenzaron a prepararse para lo que todo parecía apuntar sería una tercera guerra mundial. Sin embargo, la guerra nunca estalló. La Unión Soviética, es decir, la URSS, y sus estados satelitales nunca llegaron a enfrentarse a la OTAN, la alianza internacional liderada por Estados Unidos. Los años y décadas pasaron y la Gran Guerra se mantuvo en un limbo, una amenaza constante de un estallido que garantizaba la destrucción mutua. Pero ¿qué pasó de ser solo una guerra fría? En la Guerra Fría existieron 7 hechos importantes, los cuales son: primero, el Plan Marshall, con el objetivo de reconstruir el continente tras la guerra y evitar el aumento de la influencia comunista entre una población empobrecida. Estados Unidos comenzó un programa de ayudas económicas a los países europeos en 1984-1948. La URSS consideró el plan, ideado por el secretario de Estado George Marshall, como una estrategia de Estados Unidos para utilizar su dinero como forma de control político, y lo rechazó de plano. La tensión creció hasta que la URSS cerró las fronteras de la parte alemana que ocupaba, creando una situación perbélica que hizo creer que el estallido de la guerra era inminente. Finalmente se logró descolar la situación y las fronteras se rehabilitaron en 1949, pero la Guerra Fría era ya una realidad. Segundo, creación de los dos bloques. Los dos grandes bloques surgidos tras la Segunda Guerra Mundial se afianzan con sendas alianzas internacionales. Por una parte está la URSS, que lidera la Comintern, y posteriormente el Pacto de Varsovia, mientras que Estados Unidos se pondrá al frente con la OTAN. Los dos bandos quedan claramente alineados y tratan de hacer llegar su influencia al resto de países del mundo. Tercero, Muro de Berlín. En 1961, con el fin de frenar la emergencia y el contrabando, las autoridades comunistas de la República Democrática Alemana, es decir, la RDA, levantaron un muro que debajo aislaba la parte occidental de Berlín, perteneciente a la República Federal Alemana, la RFA, país miembro de la OTAN. Se convertiría, hasta su caída en 1989, en el gran símbolo de la Guerra Fría en Europa. Cuarto, carreras armamentísticas y espacial. Estados Unidos y la URSS se lanzaron a una carrera desenfrenada por poseer el mayor arsenal nuclear y la tecnología espacial más desarrollada. Esto tuvo como resultado el desarrollo de una capacidad de destrucción tan vasta por parte de ambos países, que una guerra habría llegado irremisiblemente a la destrucción mutua. Este hecho fue clave para evitar la guerra abierta que llegara a estallar. También se logró avances impensables hasta entonces, como lograr el primer viaje tripulado al espacio y enviar una persona a la superficie de la Luna. Quinto, Guerra de Vietnam. Quizás el conflicto más reconocido de las llamas de la guerra subsidiaria, que tendrá un lugar durante este periodo, es decir, guerras en terceros países donde cada uno de los bloques apoyará a distintos contendientes sin llegar a enfrentarse directamente con el otro. Pasó a la historia por su duración, su altísimo coste de vidas y por el movimiento internacional en su contra surgido en los años 60 y 70 en casi todos los países occidentales. Se desarrolló entre 1955
en 1975 y finalizó con la victoria de las tropas comunistas frente al todopoderoso ejército de Estados Unidos, que sufrió la primera derrota de su historia. Sexto, crisis de los misiles en Cuba. Probablemente fue el momento más cercano al estallido de una guerra nuclear durante la Guerra Fría. En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, generando una crisis diplomática que culminó con el desmantelamiento de los misiles 14 días después. La posibilidad de una guerra nuclear volvió a aparecer en 1983, cuando unas maniobras militares de la OTAN en la RFA fueron erróneamente interrumpidas como un intento de invasión por parte de la URSS, pero afortunadamente nunca llegó a estallar. Séptimo, caída de la URSS y fin del mundo bipolar. Los años 80 resultaron la caída de la URSS, por tanto el fin del mundo bipolar y la Guerra Fría, la derrota de las tropas soviéticas en Afganistán, la crisis económica que amenazó a la economía de la URSS y las crisis políticas dentro del régimen comunista precipitaron el fin de la que había sido la segunda potencia mundial durante toda la segunda mitad del siglo XX. En noviembre de 1989 caía el muro de Berlín y en diciembre de 1991 desapareció oficialmente la URSS, que se dividió en las repúblicas postfinitas actuales. La Guerra Fría había acabado.